Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que una mujer adulta mayor murió en su hogar víctima de COVID-19 en la comuna de Santiago. Su familia, que también estaría contagiada, informó que llevaba 15 días con síntomas. Agustina Álvarez tiene la información. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se trata del fallecimiento de una mujer de 80 años de nacionalidad venezolana que habría fallecido producto del COVID-19. La mujer vive acompañada por su hija, una mujer también venezolana de 50 años, quien también tendría coronavirus positivo. Lo cierto es que esta tarde falleció, llamaron a Carabineros para dar por hecho el fallecimiento, y Carabineros llegó hasta el lugar para hacer un operativo para evitar que se propague un foco de contagio aquí en el edificio ubicado en Santiago Centro. Lo que hace Carabineros finalmente es evitar que personas ingresen en el departamento de la víctima y que de esta forma puedan ser contagiados. En total eran 15 días los que esta persona fallecida, la víctima, se encontraría sintiéndose mal con síntomas relacionados al COVID-19. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones. Efectivamente, Carabineros toma cuenta en horas de la tarde del lamentable fallecimiento de una persona adulta de nacionalidad venezolana en el sector de Santiago Centro. Según la hija, que también es COVID positivo, esta persona mantenía los síntomas hace más de 15 días y se fue agravando con el tiempo hasta lamentablemente llegar a su deceso. ¿Tenía alguna otra enfermedad? Desconocemos si tenían enfermedades de base. Es muy probable por la edad avanzada que esto se haya complicado, y ahora se está descartando la participación de terceras personas y posteriormente la funeraria tendría que venir a levantarle el cuerpo, que es parte del procedimiento que corresponde. Fiscalía sería el encargado entonces de dar el permiso para levantar el cuerpo, después sería la funeraria quien sería el responsable de bajar a la mujer del edificio con todo un trabajo de sellamiento del ataúd para evitar que entonces el virus se pueda propagar por el edificio, y finalmente sería el mismo edificio quien estaría a cargo de la sanitización de los pasillos y también, por supuesto, de la habitación, del dormitorio, del hogar de esta mujer que falleció esta tarde lamentablemente producto del coronavirus. Gracias, Agustina, por la información. Buenas noches. Más de 4.400 casos nuevos y 226 fallecidos por coronavirus se informaron este jueves. La movilidad en Santiago sigue sin descender lo suficiente para frenar los contagios. Además, se ha planteado un mayor seguimiento de esta movilidad, de esta característica, a través de los teléfonos celulares. Este sería el panorama ideal, pero en la práctica el escenario es otro. Comercios atestados, tráfico vehicular y tránsito de personas. Se ha repetido insistentemente que la cuarentena es solo efectiva para disminuir los contagios cuando se respeta. Confinamiento total y calles vacías. Pero según un reporte del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, estas son las cifras de movilidad durante la cuarentena total en la región metropolitana, comparadas con la segunda semana de marzo. Los números no llegan a lo deseado. Se ve una caída muy fuerte de los viajes inmediatamente, pero en la medida que pasan las semanas, se ve que los viajes empiezan a crecer de nuevo. Y lo que estamos viendo es que no hay ninguna región que esté llegando a un 50% en promedio de reducción. La movilidad debe reducirse al máximo, por eso la autoridad propone seguir replicando el uso de celulares para analizarla. Vamos a respetar la privacidad de las personas. Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares. Desde el laboratorio hacen hincapié en que los registros son anonimizados. Cuando un dispositivo celular interactúa con la red, queda un registro de su conexión a la antena y un timbre de tiempo de cuando esto ocurrió. Este set de datos no da la ubicación exacta de los dispositivos, sino que solo la información de la antena a la que se conectó. Nosotros no sabemos cuál es el dispositivo ni ninguna información respecto al dueño de ese celular. Lo único que sabemos es una conexión a la antena A y luego la antena B de algún dispositivo que no sabemos cuál es. Análisis de los datos de 4 millones de celulares e información que proporciona la compañía Movistar, pero aseguran sin asociación alguna de sus clientes. Pero el ministro Blumel esta mañana en entrevista con Radio Infinita abrió otra puerta, la posibilidad de hacer un monitoreo más específico. Las tecnologías que estamos evaluando que se han usado en otros países, en esencia, requieren la voluntad o la manifestación de voluntad de las personas para poder realizar esos trazados y esos seguimientos de los contactos estrechos. Tendría que haber una normativa específica que regulara
cómo se va a acceder a esta información, cómo se va a resguardar la información, quiénes, qué organismos específicos van a tener acceso, cómo se va a controlar la seguridad de esa información en su almacenamiento y cómo se va a desmantelar este sistema una vez que haya pasado la situación de emergencia. En el reporte de la última jornada, además, se informaron 226 fallecidos y 4.475 casos nuevos. Por primera vez, además de separarlos entre quienes tienen síntomas y asintomáticos, se informó de un número de PCR positivos sin notificar. Evitar aglomeraciones y focos de contagio es lo que busca la nueva iniciativa de centros comerciales y supermercados que permite a sus clientes agendar una hora para ir de compras. Imágenes que se volvieron una constante desde el inicio de esta pandemia. Las filas y aglomeraciones que se generaron en las afueras de los supermercados. Hechos que para las autoridades de salud son preocupantes por posibles focos de contagio. Hoy son las propias cadenas las que buscan nuevas modalidades. Una de ellas es agendar hora para ir de compras. Me parece excelente, es una buena iniciativa para prevenir lo que son las aglomeraciones. Es algo más organizado y así se evita el contagio tanto con las personas en la fila. Ya son 2 cadenas las que están comenzando con esta nueva modalidad. Una de ellas es Walmart, que a través de su página web los usuarios podrán agendar hora para ir de compras a cualquiera de sus supermercados a lo largo del país. Esto les permitirá tener preferencia y ahorrarse la fila de quienes vayan de compras sin su hora agendada. Una iniciativa que también replican centros comerciales como Mall Plaza, que tiene un sistema implementado para agendar horas en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Talcahuano y Santiago. Ya van 12.400 personas que se han inscrito y tienen acceso preferencial a locales de primera necesidad, como bancos, farmacias y supermercados. Medidas que buscan evitar aglomeraciones y gente circulando por las calles. Lo mismo ocurre con los repartidores de delivery, que según el último instructivo de desplazamiento, sus permisos tendrán vigencia solo por un día. La nómina será contrastada con los registros de COVID-19 activos y tendrán que presentar su permiso con su cédula de identidad a la autoridad fiscalizadora. Necesario porque hay muchos deliveries que están fuera de control, entonces es mejor controlarlo así. Bueno, en función a las cifras oficiales, si eso va a contribuir a que disminuyan, me parece bien. Todos los días, cada una de las plataformas de delivery debe establecer cuáles son los repartidores que van a estar habilitados para hacer delivery al día siguiente. Iniciativas que buscan mantener un mayor control y así evitar posibles focos de contagio en medio de las semanas más críticas de la pandemia. Como una forma de evitar el colapso de hospitales, algunos municipios han habilitado consultorios para hospitalizar a pacientes con coronavirus, reconvertir camillas de atención en camas con oxígeno. Este es el nuevo desafío para hacerle frente a la pandemia. Por definición, los consultorios son lugares de paso donde no se hospitaliza y solo se realizan derivaciones. La pandemia lo cambió todo y en comunas como La Granja, 3 CESFAM fueron habilitados para hacerle frente al COVID. Más que la infraestructura, yo creo que tiene que ver mucho con la decisión. Aquí tenemos, este es un box que era un box de atención, de pediatría, porque todavía están los monos ahí prendidos. Era un box de atención y buscamos 2 camas con la separación debida. En esta comuna son 100 las camas disponibles. No hay ventilación mecánica, pero sí tubos de oxígeno para pacientes que requieren cuidados intermedios, como Elvira y también María, que ya cumplen 5 noches internadas en este lugar. Mejor un consultorio. No me gustan los hospitales. Sí, le tengo miedo a los hospitales. Empecé con una tos muy fea y dolor de cabeza y de espalda. ¿Cuánto tiempo llevas acá hospitalizada? No tengo idea, no me acuerdo. ¿Has perdido la noción del tiempo? Sí, ahora ya me siento bien, gracias a Dios. Y me dolía todo el cuerpo, parece que tenía puro vidrio en el cuerpo. Mi cabeza parece que me iba a volver loca. Me subía la presión y me dolía todo. Yo pensaba que me iba a morirme. No quería venir, pero gracias a Dios aquí me han aliviado, me han sanado. La idea es contenerlos aquí y no derivarlos al ya congestionado Hospital Padre Hurtado. De las 100 camas disponibles en La Granja, 70 están ocupadas. Si necesitan ya algo más, si presentan un cuadro más grave,
son trasladados hacia los hospitales. Esperamos que el apoyo del Ministerio de Salud, esperamos, ¿no es cierto?, más recursos. Y eso está dentro de lo que se ha planificado para poder enfrentar esta pandemia. Nosotros necesitamos de la totalidad de nuestra capacidad, sea público, sea privado, sea atención primaria. En Estación Central ya llegaron camas compradas por el municipio y en breve reforzarán también la red de salud. Lo mismo ocurre en La Florida, donde Espacio Dignidad abrió sus puertas y tiene 40 camas disponibles. Es un gran soporte para el Hospital de La Florida y mejorar la situación de los que ahí esperan. Evidentemente, si esta situación se agrava, podría dentro de las 3 o 4 próximas semanas tener una saturación también en el Espacio Dignidad. Nosotros hemos adquirido cáteres clínicos de última generación para poder implementarlo en los dispositivos como los CEFAM y de esta manera poder habilitar estos espacios y dar obviamente una atención de calidad. La lucha por evitar el colapso de los hospitales también convoca a otros municipios que están ideando planes para reconvertir sus consultorios en zonas de hospitalización. La ley que aumenta las penas por incumplimiento de medidas de aislamiento dispuestas por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera. La normativa establece sanciones que van desde los 61 días a los 3 años de cárcel o multas, que comienzan en los 300.000 pesos y que pueden llegar a los 10 millones. La ley considera como agravante convocar a espectáculos, celebraciones o festividades y se considera delito calificado la acción que ponga en riesgo la salud pública. Las penas van desde los 541 días a 5 años de prisión y las multas entre 1.200.000 pesos y 12 millones y medio de pesos. La iniciativa también sanciona al empleador que ordene al trabajador infringir las medidas sanitarias, obligando su presencia en el lugar de trabajo. Este viernes el Tribunal Constitucional va a revisar un requerimiento que presentaron diputados de oposición. Este requerimiento, eso sí, no cumpliría con uno de los requisitos, el ser presentado antes de la promulgación. Sabemos que la inmensa mayoría de los chilenos cumple rigurosa y responsablemente con las medidas preventivas y con el respeto a las cuarentenas. Pero sabemos también que existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas, que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Cambiamos de tema. Hace tiempo que no llovía con tanta intensidad y frecuencia en la región del Biobío. Deslizamiento de tierra, calles y decenas de casas anegadas son parte de sus efectos. El ambiente solo da cuenta de la intensidad del viento, un fenómeno inusual, rachas, que incluso arrastraron este carro de comida en Caletalenga. El fuerte viento fue uno de los elementos del sistema frontal que afecta a la región del Biobío. Estamos dentro de una casa en San Pedro, se inundó completa, no puedo ir para allá ahora. Tan literal como este relato, las lluvias persistentes de los últimos 2 días provocaron un deslizamiento de agua y barro que terminó ingresando y atravesando casas de la población San Pedro en Laraquete, en la comuna de Arauco, con la destrucción evidente tras su paso. Es un verdadero río, si tuvimos que estar yo, incluso hasta yo antes estuve ahí mojándome, haciendo canaleta para que el agua no me entrara a mi casa nuevamente. Y todo esto ocurrió producto de una toma que tenemos arriba, que se llama toma de Cerro Andalicán. Producto de ellos que hicieron movimiento de tierra, sacaron árboles, derraizaron, entonces quedó inestable el terreno. El frente tuvo su mayor fuerza entre la madrugada y la mañana de este jueves. Los efectos: inundaciones en diferentes sectores en el Valle La Piedra en Chihuayante, también en Donguén y Palomares en Concepción. Oh, nos vamos a inundar aquí en Palomares. Las precipitaciones fueron incesantes en Talcahuano. En la calle Las Vegas colapsó. Sandra terminó con el agua inundando su vivienda. Claramente es la parte más baja de la población. Además, según la información que nos dio la Dirección de Obra Hidráulica, la canalización que está bajo nuestros pies en este momento quedó mal hecha. En la misma calle, el agua aposada, empujada además por los vehículos que seguían transitando, ingresaba de a poco a la casa de la señora Elena. Sus propios vecinos salieron en medio del temporal a prestarle ayuda.
estaba desesperada porque ya le está llegando el agua prácticamente adentro. Esta situación se vive todos los años. En la ciudad Puerto se contaron un total de 40 inundaciones, en Concepción fueron 80 viviendas, las afectadas por ingreso de agua y problemas en las techumbres. También se registró este derrumbe en Avenida Alonso de Rivera y accidentes de tránsito, que dejaron 4 víctimas fatales a nivel regional. Carabineros pudo recuperar esta noche un bus del Transantiago que una quincena de encapuchados se habían tomado con la intención de quemarlo. Todo comenzó en Maipú, donde los desconocidos abordaron el vehículo y obligaron al chofer a modificar el recorrido y trasladarlo a Villa Francia. De acuerdo a la versión de la policía uniformada, pudieron ubicar la máquina e impedir que fuera consumida por las llamas, aunque sufrió algunos daños por el fuego. Además, uno de los pasajeros quedó con lesiones, mientras que el chofer abandonó el bus y se dirigió al terminal de la línea. La finalidad de este individuo era quemar en su totalidad el bus. El bus resultó con un amago incendio y con daño en su estructura, especialmente en lo que son los vidrios. En otras informaciones, la discusión por el retiro de fondos de pensiones volvió al debate, luego que la justicia le ordenara a AFP Cuprum pagar la totalidad de sus ahorros previsionales a una profesora de Antofagasta. La administradora anunció que acudirá a instancias superiores. Un primer paso luego que la justicia en primera instancia y en forma unánime ordenara a AFP Cuprum pagarle a la profesora el total de los fondos de pensiones que ha acumulado durante toda su vida laboral. Nos muestra la Corte de Apelaciones la arbitrariedad que tiene el sistema previsional cuando no nos permite vivir dignamente, cubrir nuestros gastos básicos. Hace casi un año, antes de la crisis social y del arribo del coronavirus, que la profesora Ojeda comenzó este camino en la justicia. Según su testimonio, trabajó toda su vida ganando en los últimos años más de 1 millón de pesos mensuales, pero tras jubilarse la pensión que comenzó a recibir solo bordeaba los 185.000 pesos, dinero que ni siquiera le alcanzaba para pagar su dividendo. Por eso la Corte de Antofagasta señaló que es arbitrario que la AFP Cuprum no le permita a María Angélica retirar sus fondos, dado que su jubilación no es suficiente para cubrir su crédito hipotecario. Y habiendo una ilegalidad o una arbitrariedad que afecte a una garantía constitucional o un derecho individual, las Cortes de Apelaciones están obligadas a restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado. En el Senado se tramita la reforma que busca derogar el decreto que regula las AFP, nacionalizar los fondos de pensiones y crear un sistema de pensiones solidarias. También hay 2 iniciativas ligadas a la emergencia sanitaria, de senadores de oposición y un miembro del oficialismo que busca que los cotizantes puedan sacar el 10% de sus ahorros para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Puedan retirar parte de sus ahorros con un tope y que además se restituya por el Estado al momento de pensionarse como un bono de reconocimiento. Tiene un tope entre 100 y 150 UFs, no más de 3 millones de pesos. Y esta es una posibilidad, que el 10% de los recursos de la AFP puedan recuperarse por parte de las familias que voluntariamente quieran hacerlo, y veremos después, ¿no es cierto?, a través de los estudios pertinentes, cómo recuperarlos, cómo compensar. La Superintendencia de Pensiones señaló que retirar los fondos implicaría que esas mismas personas no cuenten con recursos para financiar su pensión, pero sí consideró atendible el retiro de los ahorros para las personas con enfermedades terminales, dada su compleja condición. Pero estas platas tienen una sola finalidad, y la finalidad es pagar pensiones. Y nosotros lo que vamos a procurar es que esa plata siga siendo utilizada para pagar pensiones, ya que de lo contrario, estas van a ser aún más bajas de los que son al día de hoy. Respecto del fallo de la Corte de Antofagasta sobre los fondos de la profesora Ojeda, la AFP aludida, Cuprum, señaló a través de un comunicado que han cumplido con la legalidad vigente, que existen instancias superiores y que mientras el caso no se resuelva en su totalidad, seguirán actuando según su mandato. Así el hecho sería analizado por la Corte Suprema. Hay una gran pobreza en Chile, la gente tiene hambre, entonces de eso estamos hablando de que hoy día abrimos la esperanza de que la gente pueda recurrir a sus fondos previsionales para resolver el problema económico que tiene. Todavía hay procesos en curso, por lo tanto debemos esperar a que las instituciones, en este caso el Poder Judicial, puedan revisar los antecedentes y puedan manifestarse respecto a este proceso. Hace unos meses, con el mismo propósito, la profesora acudió al Tribunal Constitucional, el que finalmente no permitió el retiro de fondos, pero el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le da un respaldo, dictamen que seguirá la justicia y será la Corte Suprema la que decida si el caso de María Angélica se transforma en un precedente histórico. Internacional.
Pasamos a noticias del mundo en medianoche. Australia acusó a China de estar detrás de un ciberataque masivo en su contra. El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que el país es víctima de un ataque cibernético por parte de un actor estatal extranjero que está actuando contra los sistemas informáticos del gobierno, administraciones y también empresas. El mandatario aseguró que el gigante asiático estaría detrás del atentado después de concluir que el gobierno chino se encontraba planeando otro ataque cibernético y que habría planeado otro ataque en 2019, poco antes de las elecciones generales de ese año. Desde Pekín negaron estar involucrados en cualquier tipo de ataque por internet y señalaron que la web está llena de teorías conspirativas que son difíciles de rastrear y comprobar. Pekín dio por controlado el brote de coronavirus que disparó todas las alarmas en la capital china. La ciudad respiró más aliviada después de que las autoridades afirmaran que el brote en el principal mercado de alimentación de la ciudad está controlado y que el pic de la infección fue hace ya 5 días. Pese a ello, la ciudad continúa en alerta con fuertes restricciones y realizando test de coronavirus a cientos de miles de personas. Vamos a Estados Unidos, donde la Corte Suprema bloqueó el intento de Donald Trump de poner fin al programa de protección a cerca de 700.000 jóvenes indocumentados creado por Barack Obama. El tribunal calificó de arbitraria y caprichosa la decisión de Trump en 2017 de rescindir el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. El fallo significa que los cerca de 700.000 indocumentados inscritos en este programa llamado DACA por sus siglas en inglés y que llegaron a Estados Unidos, la mayoría nacidos en México, van a seguir protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos de trabajo renovables cada 2 años. Seguimos en Estados Unidos, donde el policía que mató a un afroamericano en Atlanta fue acusado de homicidio. Las autoridades de Georgia presentaron cargos de homicidio contra el oficial que abatió al joven afroamericano Rayshard Brooks en el estacionamiento de un restaurante de Atlanta, en un caso que ha intensificado la ola de indignación por la brutalidad policial en ese país. Garrett Rolfe, un agente blanco de 27 años, fue acusado de 11 cargos en total y de ser hallado culpable podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Inspirado en los monstruos y demonios que se suelen encontrar en su línea de trabajo, un artista de maquillaje filipino está creando mascarillas que representan su estilo. Proveniente de una familia de pintores y escultores, ha trabajado en importantes producciones de cine y televisión como maquillador. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, la industria quedó paralizada y él sin trabajo. Como una forma de reinventarse, ideó mascarillas inspiradas en películas de terror que rápidamente se han hecho bastante populares. Cada una de estas mascarillas cuesta entre 6 y 10 dólares, es decir, entre 5.000 y 8.000 pesos chilenos. A los 86 años falleció la única mujer chilena en ganar una medalla olímpica. Marlene Arens nos deja un enorme legado lleno de talento y también de valentía. Uno se siente muy honrada, y agradecida. Así era Marlene Arens, una mujer agradecida de la vida, la única chilena en alcanzar una medalla olímpica y que falleció a los 86 años de edad debido a una insuficiencia cardíaca. Como familia queremos agradecer el enorme cariño expresado por mi madre, Marlene Arens. Para ella, representar a Chile en los campeonatos internacionales fue un gran honor y un orgullo. En los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 fue abanderada y la única mujer de la delegación de nuestro país. No tenía idea lo de la Olimpiada, qué es lo que significaba ir a una Olimpiada. A pesar de eso, fue el 28 de noviembre el día en que hizo historia con el número 607 en su espalda. Dio 13 pasos de carrera en lugar de los 9 que acostumbraba y lanzó la jabalina tan lejos como pudo. Entonces ahora sí considero que fue una hazaña porque fue bien a la brutanteque la cosa. 50 metros y 38 centímetros surcó el cielo australiano aquella jabalina, récord nacional y sudamericano y medalla de plata, figura de categoría mundial y un triunfo para Chile y América, parte de las portadas dedicadas a aquella gesta.
Solidaria con sus pares y también valiente, a fines de los 50 Marlene denunció a un dirigente de la época por acoso sexual. Le pidieron callar porque sus palabras podían dañar al olimpismo chileno. No dio pie atrás y fue injustamente castigada 5 años más tarde. Con 32 años, decidió nunca más lanzar una jabalina. Y solo les digo que no tengo ninguna duda que en lo más alto del cielo, Marlene está brillando hoy día como la estrella que es. Ella fue la precursora de lo que es hoy día el movimiento olímpico femenino aquí en Chile. Practicó hockey césped, voleibol, gimnasia, equitación, salto y adiestramiento ecuestre y fue campeona nacional de tenis en 1967. Una atleta polifuncional y una dama con todas sus letras que a sus 86 años nos dice adiós, dejando un legado imborrable en la historia del deporte nacional. 1956. Marlene Arens. A esta hora tenemos una temperatura de 8,1 grados. Hoy viernes Santiago va a estar con lluvia y una máxima de 11 grados. Vallenar tendrá cielo despejado con una máxima de 23 grados. 1:46. Gracias por haberse informado junto a nosotros y como siempre seguimos en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.